Laura Blanco. ¿Quién es Laura Blanco? Mira, me dedico a la comunicación y no digo periodista porque yo no investigo, yo me dedico a comunicar mensajes porque un día con 17 años tenía que decidir a qué dedicaba 8 horas el resto de mi vida. ¿Sabes lo que más me gustaba a mí hacer cuando tenía 17 años y me preparaba para COU, que ahora es la BAU, Óscar? Lo que más me gustaba era escuchar la radio. Y entonces una profesora, qué importantes son las personas, una profesora me dijo, la comunicación. Oye, ¿y cómo nos conocimos? Publicaste un artículo. Eso mismo. Tú publicaste un artículo en la prensa española sobre Amazon y yo en ese momento me inquietaba mucho. ¿Cómo se titulaba el artículo? ¿Te acuerdas o no? Amazon no suda. Ah, es verdad. Pues mira, esto es como los medios de comunicación, siempre van a existir mientras haya historias que contar. ¿Cuál es el valor que tiene la creación de contenidos para las empresas? Óscar, si no lo cuentas, no está sucediendo. Si tu empresa no lo cuenta, si tú no organizas encuentros con la gente, lo que tú haces, tu trabajo, tu defensa con convicción del B2B no sucede. Tú lo tienes que contar. Popular. Porque las empresas B2B no están en el relato, porque las empresas B2B no ocupan espacio en medios de comunicación especializados donde hay una comunidad de gente especializada. ¿Queremos que se hable de las empresas de software o de las empresas de tecnología? Seamos proactivos a la hora de contribuir a que se cuente el relato. A mí de mercado no me importa el nuevo producto que ha sacado, a mí lo que me interesa es cómo negocia con los proveedores. A mí de Inditex no me importa la ropa que hay en las tiendas de Zara, lo que me planteo es cómo está desarrollando algodones sintéticos para cumplir con la regulación en materia de sostenibilidad que se le viene a las grandes multinacionales encima y cómo se están anticipando a la regulación que les viene. Eso es hablar de tendencia. Mira, en una ocasión una empresa alemana me contó que cuando iba a vender sus materiales a los talleres de arreglar coches en España, los dueños del taller no le querían comprar los tornillos, porque no la conocían. La obligación del cliente es no creernos, no es nada personal. Somos una compañía de Waltham, Massachusetts. El producto es impronunciable para un vasco de Mondragón. Y a mí no me conocen porque no vengo de esta industria. Su obligación es no creernos. Nuestra obligación es demostrar con pruebas de valor que nos deberían creer. Hola a todos, gracias de nuevo por conectaros con Just B2B Leaders. En este caso tenemos a Laura Blanco. ¿Quién es Laura Blanco? Laura. Hola, Óscar. Y hola a todos. Pues mira, Laura Blanco se puede definir, me defino, con 4 factores que son relevantes. Toma. Y te voy a explicar por qué son relevantes. A ver, dispara. Lo primero, soy comunicadora, soy madre de 3 hijos. ¿De 3? De 3. Soy muy celtarra. Y soy hija de ferretero. ¿Y sabes por qué son relevantes estos 4 factores? Porque mira, toda mi vida me he dedicado a coger el teléfono en los años 80 con clientes que tenía mi padre, a los que había que tratar bien y aprendí a tratarles por teléfono. ¿Y eran B2C o B2B los clientes? Perdona, bueno, yo creo que... Bueno, realmente era B2B, aunque ese cliente luego al final hacía un B2C, ¿no? Por ahí estaba también la corporación Mondragón, bueno, y todas estas empresas tradicionales, ¿no? de la industria de nuestro país. Y ahí se aprende con 8 años a cómo hay con 8 años cómo hay que comportarse bien, porque para que hubiera sostenibilidad en casa, es decir, que entrara el dinero que nos daba de comer, teníamos que estar todos en la misma empresa, que era ayudar en lo que hubiese que ayudar, incluso atender el teléfono, porque en aquel momento no había teléfonos móviles. Ser del Celta te marca, porque te das cuenta de que en la vida no siempre tienes a los mejores centristas, centrocampistas o a los mejores delanteros, y a veces nos vamos a segunda división. Y eso te hace siempre tener esa sensación de cómo me supero y cómo salgo de esta. ¿Dónde encuentro recursos si no tengo dinero para salir de esta situación? Yo tengo un amigo que tiene una frase para eso. Dice que hay lo que hay y lo que hay es lo que mola. Uno tiene los recursos que tiene y los que tiene hay que abrazarlos, ¿no? Bueno, y pues, sacar el mejor bueno, pues es que es CEO, es CEO, es director general de una compañía y propietario. A los que sufrimos en el campo de fútbol, claro, nos pasa eso. Pero fíjate, lo de ser madre yo creo que sí que es importante, porque a mí me obliga a salir todos los días de mi zona de confort. Mi zona de confort son los 46 años que tengo, el entorno en el que he crecido, a lo que me he dedicado, porque los chavales tienen edades completamente diferentes y me obligan
a ponerme en su posición, qué les inquieta, qué les interesa, cómo está cambiando la tecnología, qué les mueve, qué les motiva y cómo consigo que ellos a su vez beban de la cultura con la que yo aprendí en los años 70 y en los años 80, porque ahí creo que hay cuestiones que deben quedarse los chavales de ahora. Pero siempre me obliga, todos los días llego a casa y digo, a ver hoy por dónde va el mundo, ¿no? Porque ellos tienen, están un par de generaciones. O sea, te tocaba descolgar el teléfono, jugabas con lo que había, ¿no? Además, tienes que fabricar el futuro, ¿no? Sí. En casa. Y bueno, por lo menos entenderlo, ¿no? Sobre todo entenderlo. Y luego, mira, me dedico a la comunicación, y no digo periodista, porque yo no investigo, yo me dedico a comunicar mensajes, porque un día con 17 años tenía que decidir a qué dedicaba 8 horas el resto de mi vida. Y yo decía... Y entonces una profesora, qué importantes son las personas, una profesora me dijo, y por aquí yo pensé, la comunicación, ¿sabes lo que más me gustaba a mí hacer cuando tenía 17 años y me preparaba para COU, que ahora es la BAU, Óscar? Lo que más me gustaba era escuchar la radio. Y entonces yo dije, ya está, voy a dedicar el resto de mi vida a escuchar en la radio. Y ya está, y me dedico, donde más disfruto yo mi día a día es en poder hacerle preguntas a la gente y escuchar y que me cuenten historias porque soy muy curiosa. Y eso permite que todos los días me levante con pasión y a ver cómo va el día, ¿no? Son días similares, pero no son días iguales. Por eso te decía, son 4 factores relevantes que yo creo que me definen. A mí me flipa Laura porque considero que en esencia es muy vitubera, porque es profundamente curiosa. Creo que es de las pocas periodistas con las que he interactuado que la segunda pregunta tiene relación con la primera respuesta. Y a mí eso me flipa, ¿no? Es decir, yo le he respondido a una pregunta y la siguiente pregunta te demuestra que estaba técnicamente escuchando, ¿no? Y me acuerdo de la primera vez que me entrevistaste es que te lo dije. Dije, pero eso, hay un porqué. Qué placer, ¿no? ¿Y cuál es el porqué? Hay un porqué. Preparación. Yo no sé si la audiencia recuerda a un payaso muy famoso de la tele que se llamaba Miliki. Bien. Tuve la oportunidad en un medio de comunicación en el que trabajé de entrevistar a Miliki y en mi casa éramos muy, no solo del Celta y no solo de básquet, que éramos muy de básquet, sino también de los payasos de la tele, ¿no? Mi abuelo, mi padre, mi hermano, mi madre. El día que tuve oportunidad de entrevistar a Miliki, la conversación fue genial. Yo estaba un poco nerviosa y era muy joven, pero luego tenía un número de caracteres limitado en el periódico para transcribir la entrevista. Y cuando la leyó mi padre al día siguiente en el periódico, me dijo, está bien. Yo iba toda ilusionada, imagínate, Óscar, me dijo, pero es que la segunda pregunta no tiene nada que ver con la primera. Claro, yo había hecho ¿cómo resumo esto para que me quede la entrevista los pocos caracteres que me dan? Entonces mi padre me transmitió que lo importante de la entrevista no es que cupiesen todas las preguntas. Lo importante es que seleccionáramos un trozo de la conversación que al lector le aportara algo. No importa no contarlo todo, lo que importa es que lo que cuentes al que lo está recibiendo relevante. Que sea relevante. Y entonces desde ese día dije, hay que escuchar las respuestas. Yo creo que estamos rodeados de demasiadas cosas interesantes para las que ya no tenemos tiempo. Sí. Y realmente esa selección de lo relevante es realmente lo complejo, ¿no? Es decir, ¿qué contamos hoy en Capital Radio, ¿no? ¿Qué es realmente relevante? Yo me levanto cada mañana con Capital Radio. De hecho, empiezo a las 7, luego desayuno, luego me meto en el coche, al principio tocáis Asia, luego, ¿no? Sí. Entonces, la gracia, creo que de lo que hacéis es esa selección de lo relevante para un tío como yo, que soy ciudadano del mundo, ¿no? Y me paso la vida viajando, ¿no? Oye, ¿y cómo nos conocimos? No me acuerdo. ¿No te acuerdas, Óscar? No me acuerdo. Estaba pensando ahora leyendo la pregunta. Yo estaba muy inquieta. Sé que acabaste en una conferencia mía, pero no recuerdo cuál fue el paso antes. Ah, sí. Publicaste un artículo. Eso mismo. Tú publicaste un artículo en la prensa española sobre Amazon y yo en ese momento me inquietaba mucho. ¿Cómo se titulaba el artículo? ¿Te acuerdas o no? Amazon no suda. Ah, es verdad, pues mira, el título no me acordaba. Porque yo decía que Amazon entiende de procesos y de datos, pero no entiende de personas. Por eso no suda. Porque lo que mola de una compañía B2B es que sude, que hayan personas que te amen, que puedan hacer
tailor-made de tu contexto y que te pegan un telefonazo, ¿no? Y de ahí va un poco tal. Y tú leíste Pero el mira artículo. cómo está ahora Amazon, que lo último que ha salido de la compañía y tiene efecto a nivel mundial es el retorno a la oficina y el fin del teletrabajo durante 5 días, porque hace falta que los propios equipos estén people, la gente con la gente. Pues a mí me inquietaba mucho en ese momento, en un despegar brutal de Amazon, y yo sabía que Amazon había creado la división B2B y estaba trabajando con la creación de la venta que hace y que tradicionalmente entendemos a Amazon como una empresa B2C, por ejemplo, para las grandes administraciones americanas, para los estados americanos, porque, por ejemplo, podrían los colegios o las universidades ahorrar presupuestos si compraban a gran escala, ¿no? Y claro, yo me planteaba, ¿qué hueco tiene un gigante como Amazon que se está comiendo el B2C en el ámbito de las negociaciones con grandes corporaciones y con grandes clientes? En medio de esas dudas o esa inquietud que yo tenía, topé con tu artículo, no sé, a lo mejor hace 6 años, a lo mejor hace 7, algo así que llamé a ESADE, te localizaron, te entrevisté en la radio y a raíz de aquello, pues... Sí. A partir de ahí te invité a una conferencia donde escuchaste todo el periplo de modelo organizativo y modelo cultural. Oye, cuéntanos de Capital Radio. ¿Qué nos cuentas de Capital Radio y de tu posición allá? Pero lo que más me sorprendió de tu primera conferencia fue cuando acabaste diciendo: no sabe que no sabe. Yo, con lo que me quedé es con él, no sabe que no sabe. Entonces siempre he pensado, bueno, esto me lo guardo porque lo voy a utilizar siempre cuando planifico una estrategia, ¿no? No sabe que no sabe, pero ya veremos cómo va el proceso, pero la realidad es que no sabe cómo sabe. Entonces, para los que no sois alumnis, el no sabe que no sabe fundamentalmente está ligado a que si la esencia del B2B es ayudar, tú ayudas mucho más a alguien que no sabe que tiene un problema que a alguien ya sabe que no sabe. Con lo cual, si eres capaz de llegar tan pronto al problema que llegas antes que el que lo está sufriendo, tu capacidad de ayuda es mayor y, consecuentemente, el retorno de tu esfuerzo es mayor. De hecho, es 10 veces mayor. Y es parte de lo que contamos en el programa, ¿no? ¿Cuán tarde llegas al problema? Cuando llegas al cliente, el cliente ya sabe perfectamente qué le pasa, cómo lo va a solucionar y solo quiere un precio, B2C. Sí. O llegas suficientemente pronto al problema o tan pronto al problema que el cliente no... Y es una súper reflexión, porque fíjate tú, financieramente tiene un impacto brutal al success rate de ese esfuerzo, al ratio de éxito de ese esfuerzo y luego a la predictibilidad. Con lo cual te acaba afectando los resultados. Entonces, tú lo ves en resultados súper tarde, pero en esfuerzo organizativo ha pasado 2 o 3 años antes, ¿no? Tú has contratado a gente que se sentía cómoda llegando muy pronto al problema y ha tardado 2 años en notarse en los resultados, ¿no? Entonces, esa es un poco lo que a mí me fascina, ¿no? Del diseño organizativo de una compañía B2B y de que esas decisiones nunca las tomará el ejecutor, las tomará el que hace el diseño organizativo, la dirección general, el equipo de dirección, ¿no? Y ahí y ahí aseguras la sostenibilidad de la empresa, que es lo que a mí también me importa, ¿no? Claro. En estas entrevistas, de hecho, bueno, para no darle un orden temporal, pero este fin de semana compartiré un podcast que ya tenéis en live, que es el de un socio de un private equity, que fundamentalmente, con un 90% de portfolio B2B, lo que dice en la entrevista es: el B2C depende de modas, el B2B no. El B2B depende de que hayan problemas. Y mientras hayan problemas, hay negocio. Y si vendes algo nice to have, suspicious. Tienes que vender algo must to have. Y bueno, pero mira, el tema relevante, esto ¿no? es como los medios de comunicación, siempre van a existir mientras haya historias que contar, ¿no? Y aquí podemos engancharlo, si quieres, con la pregunta que me hacías antes de Capital Radio, ¿no? Capital Radio. Y de tu rol. Porque al final la plataforma puede cambiar, Óscar. Puede cambiar, puede ser una red social, en otras épocas eran facsímiles. Os han matado 20 veces, ¿no? A la industria de la radio. 20 veces os han dicho que ibais a desaparecer y seguís pero ahí. ¿sabes qué sucede? Que al ser humano, desde que es ser humano, lo que más le gusta es escuchar historias. Y
escuchar historias, da igual que lo hagas en directo, da igual que lo hagas en streaming, ya está, nos gusta escuchar historias, y lo bueno de poder escuchar historias y poner solo el oído es que mientras puedes hacer otra cosa, ¿no? Y a lo mejor las estrategias o la técnica que tienes que utilizar, pues te tienes que basar mucho en la repetición, en la velocidad, en las inflexiones de voz, porque no tienes al público completamente volcado en prestarte atención. Pero siempre vamos a querer que nos cuenten historias, quieren los niños desde pequeñitos. Queremos los mayores, cuando somos abuelos lo que queremos, bueno, yo lo vivo con mis padres, ¿no? Lo que quieren es que lleguemos a Galicia y les contemos todas las historias que nos pasan. Queremos historias, a veces de ficción, a veces reales, historias que nos sorprendan. ¿Cuál es el porqué de eso? Por curiosidad, ¿por qué es así? ¿Es porque somos...? No, yo creo que es una cuestión antropológica, eso yo mejor. Somos Homo sapiens, ¿no? Sí, yo creo que sí que es una de las claves. ¿Has visto Croods? Sí, me flipa. Sí. Es la esencia del B2B. O sea, me salgo de mi zona de confort, me voy de la caverna y exploro qué leches hay más allá y me pongo a explorar y a preguntar y consecuentemente adaptarme en ese viaje, ¿no? O sea, esa curiosidad que de hecho yo creo que va a menos, porque vivimos una etapa tan bestia de narcisismo, de observación, todos somos voyeurs, ¿no? Y de poca... Yo viví en China y en China decía, me acuerdo mi director de calidad me decía... gente lista no pregunta, muere tonta. Yenga, me llamaban Yenga. Y preguntamos menos y estamos dispuestos quizás o sea, ha bajado el nivel de curiosidad, ¿no lo crees? No, mira, no lo creo. Y ya que me hablas de los Croods, es que intenté ponerle a mi tercera hija hace poco esa película porque a mis dos hijos mayores les fascinaba, ¿no? Pero sabes que los niños pequeños se manejan mejor en el proceso educacional en zona de confort. Entonces, enfrentarse a una película nueva a mi hija pequeña no le gusta porque se siente más a gusto con las películas y las historias que ya conoce. Y lo que le queríamos explicar el resto es que esa película es importante para entender la salida de la zona de confort. Llegamos a la conclusión de que no está en la edad todavía adecuada para que esa película le estimule lo suficiente. Mira, yo no creo que seamos menos curiosos. Es verdad que en mi época, en los 90, se decía, me he apalancado, ¿verdad? Que nos hemos apalancado, no sé si los jóvenes... En tu época, en nuestra época. En nuestra época. En nuestra época. Si los jóvenes siguen usando eso. Yo también, vamos a ver, tenemos que ser proactivos. Yo, Óscar... desde un punto de vista de comunicación de las empresas que tienen historias apasionantes que contar, yo creo que el principal problema al que se enfrenta una empresa cuando tenemos un acercamiento con ellas desde Capital Radio es que yo tampoco tengo algo interesante que contar. Todas las empresas tienen historias brutales que contar y también forma parte de nuestra sociedad como país en el que hay tanta polarización, enfrentamiento y parece que creemos que no tenemos nada que aportar, visibilizar nuestros proyectos, nuestra cadena de valor, nuestra industria, los proyectos empresariales que tenemos. Hay gente con mucha curiosidad en este país, hay gente con mucha preparación. Hay una parte que no, Óscar, que sea por un poco supuesto, cañero. pero... Yo creo que el problema es la supermentalidad B2C. Es decir, cuando tú tienes una mentalidad B2C, te han educado en tu producto, en tu precio, en tu place, en tu promotion. Y entonces, y de hecho venimos del país del que venimos, que tuvimos durante unos cuantos años las fronteras cerradas y a continuación fuimos, pues una zona que servía para producir cosas que todavía no se habían llevado a China, pero se las habían llevado de Alemania a España o de Francia a España, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos tan grabado en el ADN lo de hablar de mi libro, que claro, cuando a la gente le dices que comparta según qué cosas, hablar de tu libro es muy aburrido, ¿eh? Yeah. Nadie quiere que le hables de tu libro, ¿no? Lo que a la gente le parece realmente atractivo es el impacto que has tenido con tu libro. Cómo leches, qué problema has solucionado, qué beneficio has aportado y cómo simplifica eso el cliente en una frase, ¿no? Entonces, falta muchísimo de eso, ¿no? Que va ligado con mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor que tiene la creación de contenidos para las empresas? ¿Tú cuál crees que es el valor que tiene en las relaciones entre empresas? Mira, ¿Y cuán bien o cuán mal estamos? Un valor... ¿Cuánto te cuesta defender que eso tiene mucho valor?
un valor fundamental. Porque al final vendéis contenidos para ayudar a las empresas, ¿no? O sea, es parte de lo que, donde ayudáis, ¿no? Claro, sobre todo es donde ayudamos también en la interacción de las propias empresas. Óscar, si no lo cuentas, no está sucediendo. Si tu empresa no lo cuenta, si tú no organizas encuentros con la gente, lo que tú haces, tu trabajo, tu defensa con convicción del B2B, no sucede. Tú lo tienes que contar. Bueno, pues eso es trasladable a todas las empresas. Siempre va a haber un relato que va a ocupar el espacio. ¿Y por qué el relato no es mi relato? ¿Por qué no es el mío, que soy proveedor dentro de una cadena de valor de la industria de energía o de defensa en nuestro país? Ocupa el espacio. Ocupa el espacio de innovación, ocupa el espacio cuando hacemos análisis de inteligencia económica, sean nacionales o internacionales. Ocupa el relato cuando se habla de regulación. Ojo, que es uno de los aspectos que más preocupa y que más inquieta a las empresas. Ocupa el espacio cuando quieres captar talento, porque para que a veces el mejor talento se vaya contigo y lo puedas retener contigo... Eso es buenísimo. Claro, tú tienes que ocupar espacio en el relato, porque lo que tú haces es bueno. Eso? ¿Qué gap hay entre...? Eso es lo que debería ser, ¿no? Es que los medios hablamos de B2C. En los medios le damos espacio al B2C. Los medios hablamos del nuevo producto que lanza Apple. ¿Y cuántas crónicas en todos los programas? Sí, ¿no? Le dedicamos la tele es, claro, evidentemente, ¿cuántos artículos? ¿No? Bueno, a lo mejor porque es una empresa española y alguno he leído. ¿Cuántos artículos han dedicado americanas en España? Espera un segundo. ¿Cuántos artículos han dedicado en España a la empresa que le da la carga de software al cohete Ariane que la ESA europea ha lanzado al espacio? Software español. Claro. ¿Y por qué llegó a ponerle el software al cohete espacial que acabamos de lanzar desde la Guayana Francesa? Porque la empresa que hace años al Ariane 5 le tendría que haber puesto el software no entregó a tiempo. Oye, y entonces Francia cogió y buscó otra empresa. Entonces Capital Radio habla de empresas. Revolución. Mira, a Capital Radio es como, me voy a poner así como un poco técnica, ¿no? Para hacerte una definición. A ver si te sigo. Un poco técnica. Bueno, si eres ingeniero. Y yo soy periodista, ¿sabes los periodistas? Un océano de sabiduría y uno de profundidad. Sí, nosotros nos quedamos ahí. Vamos a ver, Capital Radio sí es una radio, claro, pero con el cambio que hemos vivido en los últimos años en los medios de comunicación, Capital Radio al final es una comunidad donde permanentemente hablamos de tendencias, de innovación, de inteligencia, de cómo está cambiando el mundo. ¿Quién participa en esa comunidad? Pues es un público quality, que efectivamente está interesado por las finanzas, por la inversión, porque tiene una cultura financiera. Mucha gente en este país ya ha pasado de ser ahorrador a ser inversor y eso es común al perfil de ese público que sigue este medio de comunicación, pero sobre todo es un centro en el que se reúnen o ese perfil tiene en común ser hombre mayor de 45 años y ser empresario. Bien, y en Capital Radio lo que encuentra es un espacio para contar su expertise, un espacio para captar ese talento del que hablábamos antes, un espacio para contribuir a contar el mundo que viene y las oportunidades que se generan dentro de una propia cadena de valor. ¿Y por qué no? Para explicar que el B2B es muy importante y estamos contándolo todo en un enfoque B2C, cuando deberíamos pararnos más en el B2B, porque a mí siempre me sorprende cuando tú nos dices, oye, que la mitad del PIB, más de la mitad del PIB, es B2B, no es B2C. Pero nos dedicamos a hablar de los teléfonos de Apple, que está genial, ¿eh? Yo soy de Apple también, bueno, tengo los dispositivos. Pero la métrica del 90% de los casos que se discuten, The Case Center, que es donde se compran los casos en el mundo mundial, tú coges el top 20 y 18 de ellos son B2C. Claro, sin embargo, a mí lo que más Porque me interesa... es mucho más atractivo hablar en una boda. Si dices que vienes de SolidWorks, nadie te conoce, ¿no? Yeah. En cambio, si dices que vienes de Danone, pues todo el mundo sabe lo que es un yogur. Bueno, entonces, socialmente claro, es más popular. Porque las empresas B2B no están en el relato, porque las empresas B2B no ocupan espacio en medios de comunicación especializados, donde hay una comunidad de gente especializada. ¿Queremos que se hable de las empresas de software o de las empresas de tecnología? Seamos proactivos a la hora de contribuir
a que se cuente el relato. A mí de Mercadona no me importa el nuevo producto que ha sacado. A mí lo que me interesa es cómo negocia con los proveedores. A mí de Inditex no me importa la ropa que hay en las tiendas de Zara o en las tiendas de Bershka. Yo cuando llevo a mi hija a una tienda de Bershka o de Zara, lo que me planteo es cómo está desarrollando algodones sintéticos para cumplir con la regulación en materia de sostenibilidad que se le viene a las grandes multinacionales encima y cómo se están anticipando a la regulación que les viene. Eso es hablar de tendencia, eso es hablar del futuro que está cambiando, del presente que está cambiando. Eso hacemos en Capital Radio. Oye, sabes que yo simplifico muchísimo la visión que tengo de la segunda B respecto a la primera interacción, ¿vale? El primer momento en el que deciden trabajar con la primera B, y que siempre hablo de riesgo, ¿no? Y ligo mucho la gestión del riesgo de esa decisión con la fabricación de confianza. Para la gente que te está escuchando y que todavía no lo ha pillado, lo del valor que tienen los contenidos, a pesar de que Bill Gates lo dijo en los 80, ¿no? Content is king, ¿no? Yeah. ¿Cómo contribuye la fabricación de contenido a esa generación de confianza? Un tema que me sale así out of the blue, que es cuán auténtico tiene que ser el contenido. I'm sorry. ¿Qué valor tiene la autenticidad? Porque yo veo grandes diferencias de cuando se fabrica ese contenido de una manera o quizás lo publico yo. Yeah. Entonces, dos preguntas en una. Contenido versus generación de confianza y qué hacemos para hacerlo auténtico. Mira, en una ocasión una empresa alemana me contó que cuando iba a vender sus materiales a los talleres de arreglar coches en España, los dueños del taller no le querían comprar los tornillos, ¿no? Lo que fabricaba, creo que eran tornillos, ¿no? Porque no la conocían. Venta de una empresa alemana, de su producto, a talleres. Luego el usuario final es tú que llevas tu coche a arreglar, ¿no? Vale. Entonces decidió anunciarse con un gran equipo de fútbol, porque al final cuando tú comunicas existes, cuando tú comunicas estás. Y en el proceso de establecer la relación con el cliente y la relación con la persona y escucharle y entenderle, hay una parte fundamental que es, bueno, ¿y este quién es? Credibilidad. Sí, y tener presencia en el relato y en asentar cómo está cambiando el mundo. Si no estás, no se te tiene en cuenta. Yo recuerdo que en la startup yo le decía a mi responsable de marketing, la obligación del cliente es no creernos. No es nada personal, no te lo tomes a mal. Somos una compañía de Waltham, Massachusetts. El producto es impronunciable para un vasco de Mondragón. Y a mí no me conocen porque no vengo de esta industria. Su obligación es no creernos. Nuestra obligación es demostrar con pruebas de valor que nos deberían creer. Y yo entiendo que en y las eso, relaciones... el problema, ¿sabes cuál es? Creo, Laura, que no hay una estrategia clara dentro de las compañías para fabricar esas pruebas de valor con formato. Bueno, porque en muchas ocasiones no son conscientes de que tienen historias chulísimas que contar, que son historias que pueden atraer a clientes, que pueden mejorar sus relaciones, que pueden mejorar su visibilidad. Es verdad que las empresas B2C todas cuentan con grandes equipos de comunicación, pero en el campo del B2B normalmente el equipo de comunicación se dedica a levantar barreras y muros para que no trascienda una noticia negativa sobre mi compañía. Es decir, hay una comunicación que es una comunicación defensiva para que si tenemos algún problema, ese problema esa no es trascienda. Buena también. ¿No? Pero mira lo que le acaba de pasar a las empresas japonesas vinculadas a las explosiones que ha habido en el Líbano, ¿no? Que han tenido de repente grandes problemas de comunicación para decir, yo, empresa japonesa, lo fabriqué, yo no lo fabriqué, hubo alguien por el medio y de repente tienes una crisis de comunicación y reputacional que tú en tu vida te habrías planteado, porque nos hemos quedado todos, wow, busca así walkie-talkies estallando y el nombre de las empresas fabricantes cuestionados desde un punto de vista de credibilidad, ¿no? ¿Qué oportunidades ves
¿Cómo ves el futuro de la creación de contenidos y aportando valor a las relaciones B2B? Mira, es muy importante la segunda pregunta que lanzabas antes, porque es verdad que una reflexión que tenemos que hacer los medios de comunicación, en ocasiones, no todos, pero es muy apropiada, es no pensar que porque alguien es un cliente tenemos que cambiar la manera de comunicar, porque lo auténtico, en esta era tan digital, lo auténtico... genera confianza. Sí, lo auténtico genera confianza. Estamos en un entorno de cambio otra vez. La industria de los medios es una de las que primero cambió con la digitalización. Tenemos más actores, es una industria muy fragmentada, ¿no? Donde hay muchísimos actores, nada que ver con la banca o nada que ver con la energía, hay medios de comunicación a punta pala y nos hemos transformado digitalmente a lo largo de, desde que yo empecé a trabajar a finales de los 90, una transformación continua. Hoy te vas y tienes que cuando llegues subir una noticia a la web, ¿cómo? Y todos nos quedamos así. Ahora da igual, llevamos el teléfono, ¿no? Hacemos absolutamente todo lo que haya que hacer incorporando las nuevas tecnologías digitales. Y en la que está en proceso de incorporación es la inteligencia artificial, que ya está sustituyendo la generación de contenidos, ¿no? Ya le preguntas a ChatGPT, le haces las preguntas adecuadas y ya te da la noticia hecha. Por lo tanto, los periodistas tenemos que dedicar nuestro tiempo al valor añadido, que en muchas ocasiones el valor añadido es en el B2B detectar dónde están las buenas historias de nuestros potenciales partners, en el B2C dónde está el interés de la gente. La inteligencia artificial ya la estamos implementando en todas las redacciones. Tienes que hacer el prompting, ¿no? Tienes que meter las preguntas. Si no le haces Mira, las preguntas ahí está la clave. adecuadas... ¿Quién fue quien dijo que tú te lo sabes todo? Cambiar la respuesta es la evolución, cambiar la pregunta es la revolución, ¿no? Sí, o sea, al final este fue Sócrates. Al final el método socrático es yo voy a dejar de intentar decirte lo que tienes que hacer, pero te voy a preguntar de manera muy enfocada con el resultado aquello que te va a obligar a decirme lo que yo quiero oír, ¿no? Claro, pero fíjate... Y esta es la base del prompting actual, es decir, la clave está en que le eches le pregunto. Claro, ¿no? y porque ahí si está, le pones algo clave. muy estándar, te comoditizas, porque como consumas lo que te da la inteligencia artificial tal y como está, ¿no? Pues ahí realmente Houston tenemos un problema, ¿no? Pero volvemos a la esencia de todo. En este momento, la persona más adecuada para incorporar a cualquier empresa o uno de los perfiles más adecuados es aquel que sepa hacerle, que sabe hacerle la mejor pregunta a la inteligencia artificial. Porque en función de cómo hagas la pregunta, la inteligencia artificial te va a ofrecer la respuesta. ¿Bien? Pero estamos hablando de la esencia, de la comunicación. Porque en función de la pregunta que yo te haga, Óscar, tú me vas a dar una respuesta. Y la respuesta que tú me das va a ser tu historia, tu mejor historia. La labor del periodista, del comunicador, es sacar tu mejor historia. ¿Y qué son las historias? Lo que queremos escuchar desde que somos pequeñitos. Toma ya. Claro, ya está, es muy fácil. Es muy fácil. Pero hay empresas que no entienden que hay que comunicar y se protegen y levantan muros o nos dicen a los periodistas cómo tenemos que comunicar y nos dan los titulares hechos y nos dicen esto hay que hacerlo así y... El periodista en muchas ocasiones discrepa también con la empresa, porque esto también sucede. Nosotros tenemos en esta relación B2B con las empresas es que eso no te conviene, es que la historia que tú tendrías que contar es esta otra. Nosotros también tenemos diálogos internos con ellas. Yo recuerdo la primera entrevista con Laura que no seguimos nada el guión. O sea, porque yo conforme iba respondiendo se iba yendo a la siguiente variante del tal y yo pensaba, ¿esto es una periodista o es alguien que realmente tiene curiosidad? Ya, bueno, ¿no? sí. Oye, última pregunta. Venga. Imagínate que tienes delante a alguien que nos está escuchando que todavía no fabrica contenidos específicos para B2B para generar confianza a sus clientes, ¿no? ¿Qué consejo les darías? Pues que todavía no lo han visto. Claro. Pues que en un flanco tiene un riesgo. Comunicar es eliminar riesgos. Ocupas espacio, puedes ganar clientes, estableces confianza con tus clientes y tienes la oportunidad de llevarte al mejor talento en un momento en el que el mercado laboral quality potente está muy tenso. O sea, people para atraer talento, business, ¿no? Mitigar el riesgo de tus interlocutores. Sí.
generar confianza. Y entender hacia dónde vas, porque en el momento en el que tú te metes en una comunidad en la que comunicas, como puede suceder, por ejemplo, en este entorno en LinkedIn, a lo mejor dentro de un par de años pues tenemos que hablar de otro tipo de plataformas. Al final tú también contribuyes a establecer el relato de lo que viene, porque a lo mejor la empresa que necesita comunicar puede necesitar comunicar innovación, o puede necesitar comunicar procesos, o puede necesitar comunicar sostenibilidad o regulación. A mí lo que más me llama la atención es que yo hago un producto muy concreto de algo que no, y entonces esto ¿cómo lo voy a comunicar? Mira, el otro día entrevisté a una empresa que me apasionó, B2B puro. B2B puro. ¿Sabes qué fabrica? Es una empresa japonesa que fabrica tintes, pinturas, y la gama concreta de la que yo tenía que hablar en la entrevista era pinturas para metal, para latas de bebidas, para latas de comida, pero el producto más difícil de tintar son los botes como de sprays, los que son de desodorante, los aerosoles, ¿no? Porque hay un proceso muy delicado, pensando en el cliente, que se llama migración. Y yo decía en la entrevista, claro, yo no sé qué es la migración, porque yo no soy técnica, Óscar. Yo no he trabajado nunca con empresas químicas de tinte, ¿no? Y al final de la entrevista, no sé si su equipo de comunicación le mataría, me acabo explicando. La migración es que en algún momento del proceso un poquito de nada de tinta entre dentro del producto, ¿no? Porque haya algún mínimo... Y me dijo que esas pinturas, esos tintes, los fabricaban en Suiza a modo de, bueno, pues la precisión de los relojes. Hay que comunicar esto, hay que contar las historias de las que están las empresas, porque esto puede ayudar a otras empresas y porque esto nos ayuda a entender en lugar de la palabra historias, a mí me gusta hay que hablar de los problemas. Los problemas es el call to action. Lo que es nice to have, en cambio el problema es lo que te hace pasar a la acción. Tú vas al médico cuando te duele. Cuando te dicen que en 5 años tendrás la espalda fastidiada, no vas al gimnasio. Irás dentro de 3. Entonces es un poco ese matiz, ¿no? que le falta a muchas compañías. Claro, y con la comunicación, voy a hablar de qué tipología de claro, problemas y con la soluciona. comunicación pasa mucho eso, ¿no? Ahora queremos comunicar, pues porque sabemos que queremos vender una parte de la compañía, por ejemplo, nos queremos fusionar, ¿no? Y entonces ahora es momento de coger y comunicar. O porque ahora va a venir una regulación determinada y ahora quiero comunicar. Pero el ejemplo de me voy a poner el cartel de venta o va a entrar un fondo, ese es un ejemplo muy habitual, sí. ¿No? Yo cuando me llama una empresa y dice, queremos hacer algo, yo digo, en un año la están vendiendo, ¿no? Ya te lo sabes. Y al final la cuestión de confianza, como esas relaciones que permiten que 2 empresas trabajen juntas durante una década o durante 2 décadas, se construye... Mira, en Galicia le llamamos poalla, ¿no? Sí, la lluvia fina. No la lluvia fina. No, tú, claro, lo que no puedes pensar es que venga un chute de 7 cuñas y un chute de 4 entrevistas y voy a tener un impacto, porque tú te crees que las grandes empresas de la historia... Y ahora, mira, me vuelvo al B2C porque es de lo que hablamos, de lo que se ha hablado siempre, en medios de comunicación y en escuelas de negocios. ¿Cuánto tiempo llevan comunicando las empresas que tienen decenas y que tienen más de 100 años en la historia? ¿Cuánto tiempo llevan comunicando? ¿Hacen campañas puntuales o están de manera permanente en el relato? Pico pala. ¿No? Coge las de bebidas, las de telecomunicaciones, las de energía, ¿no? Pico pala, pico pala. A lo mejor cambian y ahora me interesa comunicar esto y ahora me interesa comunicar esto otro. Titular que te doy para acabar. ¿Cómo? Hablo mucho, ¿eh? Sí, Hablo demasiado. Yo pensaba que solo preguntabas, ¿eh? Ay, ya. La confianza no entiende de prisas. Tú no puedes generar confianza con prisa. Solo el hecho de ir con prisas genera desconfianza. Entonces, a mí cuando me viene la gente, bueno, recovery plan, tenemos un mal quarter. No, recovery plan, olvídate, tío. O sea, ya estás muerto. O sea, pensemos ya en el siguiente quarter. Premortem análisis. Ya. Cuando acabes el siguiente quarter, ¿qué deberías haber hecho en el siguiente quarter para hacerlo bien? Ya. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao.